están presentes en la pirámide nutricional en un nivel bastante importante y por ello también deben de estar presentes en nuestra alimentación por todo lo que nos llega a aportar, que por cierto hoy lo vamos a averiguar, vamos a saberlo. Nos estamos refiriendo a las frutas y verduras, que hoy van a ser las protagonistas de nuestro espacio de consumo con Al-Ándalus, la Federación Andaluza de Consumidores. Saludamos en esta semana a María José Gómez y la tenemos a través del hilo telefónico. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en los próximos minutos, como bien decíamos, vamos a recordar a todos nuestros oyentes cuánto de importante es el consumo que hagamos de frutas y verduras por los beneficios que nos puede aportar, y es un tema también, ¿no?, que desde el Andaluz os llega a interesar, a importar, y por tanto esa información que hoy nos ofrecéis. Efectivamente, la alimentación es una parte muy importante de nuestra vida, de ella depende nuestra salud y nuestro bienestar, y por eso es fundamental hablar de los elementos que más la benefician, ¿no? Muy bien. Es un hábito alimenticio el de hacer uso, el consumo de frutas y verduras, María José, que debemos de inculcar a nuestros hijos desde bien pequeños, ¿no?, para que ya en la edad adulta, bueno, pues sepan cuánto de importante es y lo tengan también, ¿no?, en esa dieta mediterránea, llamada dieta mediterránea. Sí, efectivamente, la educación en la alimentación debe empezar desde pequeño. Desde pequeño debemos ir acostumbrar a nuestros hijos a probar todos los sabores que estén a su alcance y no tener prejuicios hacia ningún tipo de alimento, y mucho menos hacia las verduras y las frutas, porque como veremos a continuación, tienen un gran aporte para nuestra salud y para nuestra vida, ¿no? Sí, es verdad que si debemos de elegir fruta y verdura, las verduras suelen ser no las que tienen menos aceptación, y no solamente en los niños, que también he oído yo en mayores decir, ay, yo es que esta verdura, yo es que no tanto como la fruta, digo. Sí, es verdad, las verduras muchas veces se nos ponen cuesta arriba, ¿no? Quizás porque muchas veces no son muy sabrosas, quiero decir, son un poco más insípidas que, por ejemplo, otros alimentos como la carne o quizás el pescado u otro tipo de productos que sí nos atraen más por el sabor que suele ser más apetecible para la especie humana, ¿no? Pero bueno, es tan importante como así la fruta, como la carne, como el pescado, como la pasta. Lo iremos descubriendo en los próximos minutos, porque vamos a hablar precisamente de ello, de las ventajas del consumo de frutas y verduras. Pero en concreto, María José, si te parece bien, empezamos por las verduras, porque ¿qué nos aporta la verdura para que sea tan importante de tenerlo en nuestra dieta? Mira, pues los vegetales y las hortalizas nos brindan una comida baja en densidad calórica, pero muy rica en fibra, vitaminas y minerales. Cuando se consumen frescas, es conveniente ajustar su consumo a la temporada para aprovechar todos sus micronutrientes, ¿vale? Entonces, es importante, como decimos, si queremos tener una dieta saludable, el consumo de verduras. Y más, por ejemplo, en esta época, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, empezamos a querer a cultivar nuestro cuerpo de cara a lucirlo un poco más en el verano. Entonces, las verduras nos aportan, como hemos dicho, vitaminas y minerales y fibra, pero además es importante que no tienen un gran aporte calórico, es decir, nos alimentan, pero no nos dejan residuos de calorías que no podamos quemar. Bueno, ¿qué podemos encontrar en las verduras, María José, que ayude a ello, a ese aporte calórico? Porque claro, cada vez que vamos a hacer alguna dieta de cara, por ejemplo, a la fecha que se aproxima, como es el verano, siempre pensamos, no sé por qué en ese momento es cuando pensamos las verduras. Vale, pues mira, los vegetales y las hortalizas son ricos en potasio y ayudan a eliminar la retención de líquidos, ¿vale? La retención de líquidos está muy relacionada también con ese aspecto que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, el potasio de las verduras es distinto al sodio, ¿no?, que es lo que nos hace que tengamos esa retención de líquidos. Entonces, es importante que apostemos por el potasio frente al sodio. Consumir vegetales y hortalizas pues nos ayuda a prevenir la hipertensión y la hinchazón de vientre y piernas provocadas por la retención de líquidos, ¿vale? Entonces, este potasio nos ayuda a luchar contra la retención de líquidos, ¿vale? Luego, por otro lado, también los vegetales y las hortalizas son alimentos que carecen de grasas y son pobres en calorías, por lo que nos ayudan a mantener el peso y a combatir la obesidad. El resultado es menos colesterol y triglicéridos y, por tanto, menos patologías cardiovasculares. Es decir, ya estamos viendo muchas ventajas. Nos ayuda a prevenir la hipertensión y la retención de líquidos, y luego también pues nos ayuda a controlar el nivel de colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, nos ayuda a que nuestro corazón funcione mejor y nuestras venas y arterias pues también vayan mejor, ¿vale? Luego también las verduras tienen minerales.
son muy ricas en hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio o cobre, que son unos micronutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y por último, también las verduras tienen vitaminas. El aporte vitamínico de los vegetales y hortalizas tiene efectos muy beneficiosos para el organismo. Por ejemplo, las vitaminas A y C mantienen fuertes nuestras defensas contra las infecciones, mientras que las vitaminas del grupo B fortalecen nuestro sistema nervioso. Además, las fibras ayudan a regular el tránsito intestinal y los antioxidantes también reducen considerablemente el envejecimiento y previenen la aparición de determinados tumores. Por lo tanto, todo lo que hemos visto hasta el momento de las verduras es bueno. Ayuda al corazón, a mantener, a evitar la retención de líquido, a mejorar también el funcionamiento de nuestro organismo y como estamos diciendo, fortalecen nuestro sistema nervioso y también nos ayudan contra las infecciones, es decir, ayudan a nuestro sistema inmunitario y además nos ayudan a frenar el envejecimiento. Por lo tanto, como estamos diciendo, el consumo de verduras debe ser una costumbre diaria y constante. Bien, como así también la fruta, que vamos ahora a ese apartado, porque ¿qué nos llega a aportar la fruta, María José? Pues mira, las frutas forman también parte de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para la salud. Por un lado, aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, principalmente la vitamina C. También aportan fibras vegetales solubles y antioxidantes naturales, lo que hemos dicho, que lo que previene el envejecimiento, ¿no? Y no proporcionan grasa, excepto los frutos secos, las aceitunas, los aguacates y los cocos, que por otro lado pues también nos pueden aportar algunos aceites que son beneficiosos para el organismo, ¿no? Pero como decimos, son más las ventajas que los inconvenientes de la fruta, ¿no? Hemos dicho que hay algunas frutas que nos aportan un poquito más de grasa, pero básicamente las frutas no aportan grasa. Hidratan el organismo rápidamente porque tienen un gran contenido en agua, y esto hace que esa hidratación hace que funcione mejor el aparato digestivo y facilitan el drenaje de líquido al ser diurética y depuradora. Por lo tanto, siguen en la misma línea de las verduras y muchas veces las frutas son más apetecibles que las verduras, por lo tanto, si no queremos consumir, no nos apetece mucho la verdura, pues la mejor alternativa es una buena fruta, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los, digamos, principales componentes de la fruta, María José? Bueno, pues mira, el principal componente de la fruta, como ya he mencionado antes, es el agua, ¿vale? Que nos ayuda, como decimos, a drenar los líquidos y a depurarnos y también son diuréticas. Como hemos dicho, pues eso, aproximadamente por cada 100 gramos de fruta consumimos de 80 a 90 gramos de agua. Por lo tanto, comer fruta desde un punto de vista de la hidratación es casi como beber agua. Sin embargo, en el caso de ciertos regímenes alimenticios se debe tener en cuenta que también tienen contenido en azúcar, tienen contenido en fructosa, ¿vale? Entonces, no podemos decir, bueno, me hincho a fruta y con esto ya me voy a mantener delgadito, ¿no? Porque como lo que es básicamente agua, pero hay que tener en cuenta que eso, que tienen contenido en azúcar del que no debemos abusar, ¿vale? Bien. También tienen hidratos de carbono. La fruta tiene hidratos de carbono, como hemos dicho. Ese azúcar de la fruta se llama fructosa. Como la fructosa es un monosacárido, el organismo la absorbe y la asimila rápidamente. Por eso decimos que las frutas son una fuente de energía instantánea. Los hidratos también están presentes en la glucosa y en la sacarosa, ¿no? Pero el principal hidrato de carbono que tienen es la fructosa. Así que si estamos, por ejemplo, estamos haciendo deporte y estamos un poquito bajos de tono porque necesitamos reponer hidratos de carbono, entonces quizás es interesante comerse una buena fruta, mejor que, por ejemplo, acudir a bebidas reconstituyentes o a otro tipo de productos que son menos saludables. Entonces, si queremos tener un efecto del azúcar rápido en nuestro cuerpo, lo que deberíamos es ingerir una buena fruta que nos aporta agua y, como decimos, el azúcar que nos va a revitalizar, ¿no? Luego también la fruta tiene fibra vegetal. Por cada 100 gramos de fruta consumimos alrededor de 2 gramos de fibra. La pectina, que es una fibra vegetal muy frecuente que es una fibra muy frecuente en la fruta, es altamente beneficiosa para el organismo y se encuentra mayoritariamente, como decimos, en la fruta, la pectina, ¿vale? Es la fibra vegetal que contiene normalmente la fruta. Por otro lado, también tienen sales minerales,
¿vale? El consumo de frutas de manera diaria ayuda a regular el equilibrio mineral en el organismo. Igual que las verduras, contienen un alto nivel de potasio y baja cantidad de sodio. Sodio, como decimos, es la sal, ¿vale? Para que todo el mundo entienda, el sodio equivale básicamente a la sal. Entonces tienen un alto nivel de sales minerales, como el potasio, que es beneficioso, pero son bajas en sodio, que el sodio puede ser un poquito más dañino para el organismo, ¿vale? Además, también aportan magnesio y algunas de las frutas aportan calcio, por lo tanto también nos aportan minerales necesarios para el cuerpo, pero no contienen el que puede ser un poco más perjudicial, que podría ser el sodio, ¿vale? También las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas, ya que son especialmente ricas en betacaroteno, que son poderosos antioxidantes que nos protegen la mucosa y la piel, ¿vale? Entonces, igual que las verduras, las vitaminas también tienen las vitaminas de la fruta también tienen un gran poder antioxidante. La vitamina que más abunda en la fruta es la vitamina C, que nuestro organismo no sintetiza naturalmente, por eso debemos ingerirla a través de la alimentación. Nuestro organismo no genera vitamina C, entonces debemos ingerirla, ¿vale? Esta vitamina C debe reponerse día a día, puesto que no se acumula en el organismo, y su exceso es eliminado en la orina, es decir, la vitamina C que el cuerpo necesita la va consumiendo, pero la que no necesita no la acumula y la guarda para otro día, sino que se deshace de ella a través de la orina, por lo tanto, es interesante consumir vitamina C a diario, ¿no? También se destruye muy fácilmente la vitamina C por las altas temperaturas, la cocción, el aire, la luz. Por eso lo mejor es, como decimos, consumir frutas crudas para que aseguremos la ingesta máxima de vitaminas, ¿vale? Mejor que en compotas o en otro tipo de alimentos que le podamos poner a la fruta, lo mejor es consumir la fruta fresca. La vitamina C tiene un alto poder antioxidante, con lo que se convierte en protectora, como decimos, de los tejidos, las células de nuestro organismo. Los alimentos que más vitamina C tienen, pues son los kiwis, la fresa, la frambuesa y los cítricos, ¿vale? Bien. Bueno, yo creo que ya con lo que María José nos ha comentado acerca de lo que nos aporta las verduras y las frutas, yo creo que son, pues datos más que suficientes para que la tengamos en cuenta para nuestro consumo. Pero hay otros factores el por qué son tan recomendables, en este caso las frutas y verduras, que lo recargabas al principio, de temporada. Lo importante que es consumir verduras y frutas de temporada, María José. Mira, pues la principal ventaja que tiene consumir frutas y verduras de temporada es que ofrecen un aporte nutricional excelente, porque en el momento de su recolección mantienen intactas sus condiciones organolépticas, que son su olor, sabor, textura. Es decir, cuando la fruta y la verdura se consume de temporada es cuando más sabrosa está, cuando más jugo tiene y cuando más nos sabe a la fruta en sí o a la verdura en sí, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, comer la fruta en su momento óptimo de recolección, evitando pues aquellas frutas o verduras que no son de temporada, que serán más insípidas y que además probablemente provienen de sitios más lejos, ¿no? Entonces, también son recomendables las frutas y verduras de temporada porque se suelen cultivar en condiciones climáticas adecuadas sin acelerar su ciclo de producción normal, es decir, se respetan los ciclos de producción de esas frutas y verduras sin pedirle a la naturaleza que produzca frutas cuando no es su tiempo, ¿no? Entonces se evita de esta manera el cultivo intensivo y que se agote la tierra o la implantación de procesos dañinos para el medio ambiente. Entonces lo mejor es que la naturaleza siga su curso y que sea, por ejemplo, es el tiempo de la fresa, de la frambuesa, pues ahora es el momento de comer esa fruta. Dentro de unos meses, pues será, o un mes y poco, pues será el tiempo de la sandía, de los melones, abundarán más y será cuando mejor estén, ¿no? Claro. Luego también, al consumir productos de temporada, pues se evitan los alimentos procesados y lo que supone de riesgo para el medio ambiente, ¿no? El envasado excesivo, el elevado consumo energético asociado a las cadenas de preparación y distribución de los alimentos, porque como decimos, si tenemos que traer frutas y verduras de otro sitio donde sean más lejano, pues produce contaminación y también pues están acelerando los ciclos propios de las verduras y de las frutas, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, recargar es importante las ventajas que tiene el consumir frutas y verduras de proximidad. ¿Esto qué viene a significar, María José?
Bueno, pues lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Son ventajas, consumir frutas y verduras de proximidad viene a cumplimentar las ventajas de las frutas y verduras de temporada, ¿no? En cuanto a la proximidad, debemos tener claro que cuanto más corta sea la distancia que recorre el producto desde su lugar de producción hasta el lugar de consumo, mayores beneficios obtendremos sobre el medio ambiente y sobre nuestra sociedad. Entre las ventajas que plantea consumir de proximidad, productos de proximidad, está el respeto a los ciclos de vida de plantación de los productos, lo hemos mencionado antes en los productos de temporada, menor necesidad de embalaje y sobrepaquetado, porque claro, si lo traigo desde más cerca, no tengo que protegerlo mucho para que no se estropee, tampoco tengo que meterlo en un congelador para que aguanten más tiempo, ni echarle productos químicos para que no se estropeen. Entonces, como decimos, reducir la distancia entre el sitio donde se produce y donde se consume es ventajoso. También al tener menos distancia de transporte, pues también hay menos contaminación de CO2, ¿no? Porque pues al no recorrer muchas distancias, pues se evita la contaminación atmosférica por los transportes, ¿no? Y luego también una cosa muy importante del consumo de frutas y verduras de proximidad es el mantenimiento y mejora del empleo de la zona, así como la fijación de la población. Es decir, si apostamos por los productos de nuestra zona, los que comercializan nuestros agricultores, nuestros productores, pues evidentemente esos productores ganarán más dinero y también fijarán lo que es el comercio y lo que es la vida de nuestros pueblos y pequeñas ciudades, ¿no? Por tanto, digamos, resumiendo un poco lo que nos acaba de mencionar María José, podemos deducir que lo que es recomendable es informarse sobre el origen de los productos, adquirir productos de la zona, comprar en los comercios locales, que tanto hincapié también realizan desde Al-Andalus, y consumir productos de temporada, tenerlo en cuenta. Una vez sabido todo esto, nos vamos a la compra, María José, pero también creo que tenéis unos consejos que ofrecernos en cuanto a la compra, conservación y la limpieza de frutas y verduras, que hay unos pasos, una serie de pasos a seguir que son muy sencillos, pero que vienen muy bien para nuestra salud y aprovechar mejor estos alimentos, que muchas veces la verdad es que se nos estropean rápidamente y debemos de tirarlo, desgraciadamente. Sí, pues mira, tenemos que tener en cuenta eso, que en el ambiente y en el campo, en las zonas donde se cultivan las frutas y las verduras, pues pueden existir microorganismos patógenos y elementos químicos que en ocasiones pueden contaminar las frutas y las verduras. Por ese motivo es muy importante una manipulación adecuada antes de su consumo, ¿vale? Entonces, si te parece, empezamos por la compra. En la compra, a la hora de adquirir frutas y verduras, debemos observar que no tengan magulladuras ni daños externos. Su superficie tiene que estar limpia y sana con el brillo y el color propio de la especie de la que se trate. También otra cosa importante es que para transportarlas hasta casa debemos poner las frutas y las verduras separadas de las carnes, los pescados, los mariscos y los productos de limpieza, ¿vale? A ser posible, vamos a llevarlos en una bolsa distinta o en un contenedor distinto, ¿no? Vale. Luego, una vez ya en casa, en general debemos conservar las frutas y las verduras en la nevera. Dentro de ella también es importante, dentro de la nevera, es importante separar las frutas y las verduras del resto de los alimentos cocinados y crudos y almacenarse en la zona menos fría. Lo ideal es, si el frigorífico dispone de cajones, pues meterlas en los cajones, ¿vale? Para que tengan un frescor, pero no estén excesivamente frías, ¿vale? Lo ideal es eso. Y además separarla, como decimos, de los alimentos crudos, de otros alimentos crudos o cocinados, ¿vale? Luego también debemos saber que hay, aunque lo recomendable sea que las metamos en el frigorífico, debemos saber que hay frutas y verduras que por su naturaleza y grado de maduración se pueden conservar a temperatura ambiente, pero siempre por periodos cortos, como por ejemplo por la cebolla y los cítricos en general, se pueden conservar fuera del frigorífico. Además tenemos que tener en cuenta que si compramos mucho volumen de fruta, muchas veces no nos cabe toda en el frigorífico, ¿no? Entonces lo suyo es eso, ver aquella que se conserva bien fuera del frigorífico y esta la dejamos fuera y priorizamos la conservación en frío de aquella que se deteriora más rápidamente, ¿no? Otra cosa importante es que cuando compremos frutas y verduras cortadas o peladas o las preparemos nosotros en casa, siempre debemos conservarlas en el frigorífico. Una vez que las pelemos o las cortemos, deben ir al frigorífico, ¿vale?
En la cocina debemos manipular siempre las frutas y las verduras separadas de otros alimentos con especial cuidado cuando se vayan a consumir en crudo, ¿vale? Vamos a intentar, si vamos a consumir, por ejemplo, una lechuga o alguna verdura en crudo, vamos a intentar que no se mezcle, por ejemplo, con la carne que todavía no está cocinada u otro tipo de alimentos que tampoco estén cocinados, ¿no? Por supuesto, es fundamental lavarnos las manos antes y después de la preparación de las frutas y verduras, y que todos los utensilios y superficies de la cocina que vayamos a utilizar estén limpios y secos. A la hora también de preparar la fruta debemos cortar las partes dañadas y deshacernos de ellas y priorizar lo que es el consumo de la fruta que esté saneada. También debemos recordar que las hierbas aromáticas frescas, como por ejemplo el perejil, la albahaca, la hierbabuena y los brotes de semillas como de soja, se deben lavar igual que las frutas y las verduras, Hay que tener en cuenta esto, que también están en el entorno y que también pueden haberse contaminado. ¿Cómo se lavan las frutas y las verduras? Bueno, pues lo ideal es lavarlas bajo el chorro del grifo, aunque vayamos a pelarla, porque así evitamos que la contaminación de la fruta pase al cuchillo, ¿vale? Pase al cuchillo y del cuchillo al alimento. Por lo tanto, aunque las vayamos a consumir peladas, siempre hay que lavarlas. También es recomendable usar cepillos específicos para las superficies de las frutas de cáscara dura, como por ejemplo el melón y la sandía, o para también algunas verduras como el pepino o el calabacín. También antes de cortarlas y esto, debemos secarlas con papel de cocina o con algún paño que utilicemos para este fin. Además, si vamos a comer la fruta cruda con piel o la verdura cruda, como por ejemplo lechugas, espinacas o verdura cruda con piel, como por ejemplo el pepino, deberíamos sumergirla durante 5 minutos en agua potable con una cucharadita de postre de lejía por cada 3 litros de agua, ¿vale? Esto es si las vamos a comer sin pelarlas, ¿vale? O son frutas o verduras que vamos a consumir de hoja, por ejemplo, como la lechuga, las espinacas. Y después de haberlas tenido sumergidas 5 minutos en agua con una gotita de lejía, pues las aclararemos con abundante agua corriente. Una cosa importante es que si vamos a usar lejía para desinfectar las frutas y las verduras, esta lejía debe estar etiquetada como apta para la desinfección de agua de bebida. No sirve cualquier lejía para desinfectar la fruta y la verdura, sino que debe ser apta para este tipo de uso. Muy bien. Bueno, yo había oído esto de lo del chorrito así o el poquito de lejía, ¿no? Para ello, pero no lo he puesto todavía en práctica, la verdad. Sí, lo demás, aunque lo vamos a seguir recordando para hacer un uso correcto, ¿no? Un consumo también de frutas y verduras. Hablando de consumo, María José, porque siempre se ha recomendado 5 piezas de fruta, por lo menos en el apartado de la fruta, 5 piezas de fruta al día. No sé si hay algo estipulado del uso que debemos hacer, del consumo que debemos de hacer de estos productos. Sí, lo recomendable, como bien dices, es consumir 5 raciones de frutas y verduras al día, es decir, combinando piezas de fruta y verdura. Muchas personas dirán, pero es que esto es muy difícil, voy a comer yo 5 frutas al día. Bueno, pues mira, podemos incluir una en el desayuno, una a media mañana, una en el almuerzo y una en la cena. O también incluso tomarnos alguna por la tarde a modo de merienda, ¿no? Eso, por ejemplo, para el consumo de frutas. Y luego la verdura es sencilla de incluir, bien, la podemos preparar, incluirla en el almuerzo o en la cena, o bien podemos acompañar nuestras comidas pues de algún tipo de ensalada o de algún tipo de complemento a base de verduras que ocupe poco espacio en el plato, pero que sea un complemento ideal a nuestra dieta, ¿no? Que tengamos por costumbre incluir algo en nuestro plato verde siempre, ¿no? Ahí está. Verde que te quiero verde. Bueno, pues es así de beneficioso el comer verduras y, cómo no, y también frutas en nuestra dieta. Bueno, María José, bastante explícito, yo creo que bastante también educativo. Decía, hablando de la educación en los menores, en los chiquillos, pero es que los mayores también tenemos que educarnos en ello, en la buena alimentación y empezando, bueno, pues por ello, por consumir más verduras y frutas. No damos a más el tiempo. Te agradecemos la atención prestada esta semana y os esperamos la próxima con otro tema seguro que igual de interesante que este. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.